Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Gobernanza Ciudadana Digital. Dentro de lo que estábamos conversando y después de analizar un poco toda la situación venezolana, hay algo que viene reflejando ciertas preocupaciones. Antonio Granchi, no sé si usted lo conoce, advertía en los cuadernos de la cárcel que en momentos de crisis lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y que en esa parte intermedia las élites suelen suspender o vaciar de contenido las reglas formales para conservar el control, la hegemonía, ¿no? Eh, a la luz de esa reflexión y considerando que la Constitución venezolana fija plazos claros, determinados, que ya lo estuvimos hablando, según el artículo 233 y el artículo 234, para convocar elecciones tras la falta absoluta del presidente, podríamos afirmar, y aquí le hago la pregunta, podríamos afirmar que la prolongación indefinida de la transición que está ocupando ahorita el gobierno de Delcy Rodríguez y la postergación electoral, que cada vez se dilata mucho más, responde más a una disputa por ese control, por esa hegemonía política que aún no interpretamos jurídicamente la validación, porque hay personas que están justificando esto como un hecho normal, que debería no darse la importancia jurídica, porque las decisiones se toman en otras instancias. ¿Hasta qué punto termina erosionando la legitimidad democrática que se dice defender? Bueno, yo soy cervantino. Eh, el Quijote, que era un individuo muy sabio, tiene muchas frases célebres. Una de ellas dice, palabras más, palabras menos, eh, bienaventurado aquel que recibe un mendrugo de pan sin agradecérselo nada más que al cielo. ¿Por qué decía el Quijote eso? Bueno, que cuando tú recibes algo de un tercero, que no es el cielo, le tienes gratitud empeñada. Nosotros hemos recibido algo del gobierno presidido por Donald Trump. Entonces, no tenemos la bienaventuranza de esa del Quijote porque tenemos, como dije, gratitud empeñada y tenemos un benefactor que, bueno, tiene una personalidad muy polémica. Hay que aceptar lo bueno de esa personalidad y lo que es menos bueno. Entonces él ha tomado pues una cantidad de decisiones que en circunstancias normales serían totalmente inaceptables. Eso que yo comentábamos en la mañana, que él por lo menos convocó a las empresas petroleras para establecer unos ritmos para la inversión en Venezuela, etcétera, etcétera. Bueno, un momentico, pues este señor, bueno, eso es lo que hay, como dice la Conseja Popular. Entonces, echarle la culpa a a María Corina por lo que está sucediendo, bueno, yo realmente creo que es injusto porque María Corina, lo que tiene, lamentablemente o afortunadamente, según ha tenido que contar con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, esta convocatoria que ya por ley ha debido haberse producido, porque también la Constitución dice una cosa que aparentemente es muy sencilla. Si cuando haya falta absoluta, bueno, entonces el precepto 232 creo que ratifica cuando ha sido declarado inhábil mentalmente por una junta, patatá y patatán, cuando ha abandonado el cargo. Bueno, en abandono de cargo cabe todo también, Sí, eso claro, también. claro. Entonces, dice, bueno, entonces, si no hay, si nos atenemos, pues, a este precepto, entonces esas causales son taxativas. Bueno, yo creo que no, pero podría alguien interesado decir, no, si son taxativas, ahí no dice que porque el señor lo hayan detenido o se lo hayan llevado preso para otro país, no está figurado, entonces no. Entonces,
aparte de lo que diga la norma que da para, sobre todo si hay una interpretación interesada, no imparcial. Nosotros no tenemos un poder judicial imparcial. Eso lo ha dicho eh, todo organismo intergubernamental razonablemente serio. La Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, la misión sobre seguimiento de los hechos en Venezuela que preside la jurista Marta Baliña, la Relatoría contra las detenciones arbitrarias, la Relatoría contra la independencia y autonomía de jueces y abogados. Pare usted de contar, hasta el fiscal de la Corte Penal Internacional, cuya probidad yo realmente pongo en entredicho, cuando hace poco, en una de sus últimas eh, eh, acciones, fue cerrar una oficina que dijo él haber abierto para promover que el Estado venezolano formase un poder judicial independiente y autónomo. Bueno, eso daba ganas de reír, como que ese señor quería poner una escuelita ahí, y entonces yo me imagino que alumnos, Diosdado Cabello y Maduro, primera lección. Bueno, pues eso es una cosa, en Venezuela no existe poder judicial autónomo independiente, por una voluntad expresa de la gente que ha tenido la oportunidad de hacer lo contrario. Entonces, eso no es cuestión de enseñanza, eso es cuestión de voluntad. Pero bueno, aún así, este señor fiscal hace poco, que está en sus estertores en cuanto a la permanencia en el cargo, pero ese ya es otro tema. Bueno, él mismo dijo, bueno, esa escuelita la cierro, cerró la escuelita. Y entonces el principio de complementariedad que basado en él, se pretendía que la Corte carecía de jurisdicción porque la Corte Penal entra en movimiento cuando las instancias nacionales no son capaces de jugar con independencia a determinadas circunstancias. Entonces ahí es cuando entra en movimiento el sistema establecido en el Tratado de Roma. Entonces ya ese señor que había asomado la posibilidad que él devolviera, como se dice en el argot o en la jerga jurídica, el conocimiento de estos supuestos crímenes que para mí son obvios, de lesa humanidad a la jurisdicción nacional, ya esa posibilidad, la Corte, según su último dictamen, quedó cerrada. La Corte dijo en pocas palabras, señores, ahí no hay un poder judicial autónomo. Entonces, bueno, y, lo ha dicho todo el mundo, cualquier facultad de derecho, las barras de abogados internacionales, la Asociación Internacional de Juristas, todo el mundo ha dicho que ese poder judicial no es autónomo, y entonces resulta que ahora entonces nosotros vamos a creer que hay en Venezuela una autoridad que va a interpretar con rectitud este artículo 232, como lo que está en boga ahorita, como la amnistía, el proyecto de ley de amnistía. Una de las cosas que yo he cuestionado es que este proyecto, si es que se llega a aprobar como fue presentado, coloca en ese Poder Judicial tan carente de herramientas elementales para dictaminar de manera justa, bueno, coloca las herramientas de la amnistía en los mismos jueces que han violado los derechos humanos. Sí, Eso, bueno, no sé, es un poco, a mí se me parece mucho cuando se hicieron los acuerdos de Barbados. Este servidor cogió una rabieta, bueno, pues yo que había promovido en mis familiares, ¿no? Hay que ir a votar, porque aquí en Miami se abrió un centro de votación en el Doral y mi esposa no quería ir, y mis hijas tampoco, yo fui el que las convenció. Y resulta que cuando vi el acuerdo de Barbados, dijo, yo no voy a votar ahora. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque en los acuerdos de Barbados se dijo, bueno, en el caso específico de la candidatura de María Corina, se dijo, bueno, nosotros vamos, el acuerdo ahora decía, nosotros vamos a respetar lo que diga el Tribunal Supremo. Y dije, pero bueno, ¿a quién se le ocurre que el Tribunal Supremo, que no es un organismo imparcial, sea el que vaya a dirimir esto? Ya se sabe lo que va a claro. dictaminar. Bueno, no había que ser un grupo. Bueno, es igualito. Estamos en la misma situación. Se está colocando en los tribunales esto tan cuestionado, los mecanismos para administrar la pretendida amnistía. Entonces, no tenemos una situación
de juridicidad en Venezuela. Tenemos una interferencia que buena, mala, se la agradecemos, no se la agradecemos, al gobierno de los Estados Unidos existe. Entonces, bueno, por eso yo esta mañana hablaba de los rounds de sombra, ponernos eh, a ser rigurosos, legalistas, pues en extremo. Yo creo que sí hay que invocar, no con ello estoy avalando la anarquía, la anomia, no. Nosotros tenemos que insistir, mire señor, cumplan la Constitución y tal, ese tiene que ser nuestro discurso, que vamos a pegarnos a la Constitución, pero también decirle a la gente, mira, estamos en esta situación, no crearle falsas expectativas. Y bueno, y cuando hay toda una teoría, por lo menos los abogados en ejercicio, este, hay muchos que no conocen lo que yo voy a decir, y a lo mejor la aplican sin conocerlo, porque por parte instintiva uno lo hace. Cuando tú tienes enfrente un juez que tú sabes que no es imparcial, entonces, por eso tú no debes abandonar una defensa. Lo que pasa es que entonces tú planteas la defensa en otros términos. Ese es que cuando tú no tienes un juez imparcial, ¿qué haces tú? Cuestionas al juez, cuestionas al sistema de justicia. Le empiezas a decir, mire, usted no es imparcial por esto y por esto. No vas a decir, mire, fulanito es inocente, porque entonces el inocente eres tú, porque tú sabes que él te va a decir es culpable. Entonces tú tienes que, eso se llama estrategia de ruptura en la teoría de las herramientas que tenemos los abogados en ejercicio. Tiene Solera. Bueno, el primero que lo usó, que yo recuerde, fue Sócrates. Cuando Sócrates lo juzga la asamblea en Atenas, Sócrates no se puso a decir que él era inocente. Dijo, usted no tiene autoridad para juzgarme a mí. Bueno, lo condenaron, pero Sócrates, que era un testarudo, se tomó la cicuta porque le dejaron la puerta abierta y se escapaba. Y Sócrates era tan terco que dijo, yo no me voy a escapar, chico, dame la cicuta, y se la tomó. Bueno, Jesucristo también usó la estructura, la estrategia de ruptura De ruptura. cuando lo juzgaron y cuestionó la capacidad de Caifás para juzgarlo. Bueno, esa es una estrategia muy vieja porque es una cosa de instinto, pero además después se le dio solera ya como, mire, esta es la estrategia de ruptura. Entonces, yo creo que nosotros por lo menos en el caso mío, modestamente, en lo que yo pueda, y sí tengo que perseverar en la denuncia, pero también decirle a la gente, mire, estamos cuestionando esto, pero tenemos unos jueces que no son imparciales, tenemos una asamblea que es totalmente ilegítima, que los opositores no son tales, que son individuos que están allí porque los partidos judicializados, verbigracia, pues, Acción Democrática, partido al cual yo pertenezco. Este, sí pertenezco, pero soy un adecuado agente libre, pues hago lo que me parece. Bueno, pero ¿qué pasó con Acción Democrática? Que el Tribunal Supremo dictó una resolución, removió de la directiva de Acción Democrática a la directiva anterior, que era buena o mala, pero había sido electa por la militancia, y puso allí unos señores que eran adecos, entre comillas, los puso administrativamente. Esos son los que postularon a los diputados de Acción Democrática que hay actualmente en la Asamblea. Esos no son opositores. Y junto con ellos hay otros de similares partidos que fueron judicializados, de Primero Justicia, COPEI, qué sé yo, ya pierdo, pero igualito. Entonces hay una fracción allí de supuestos diputados opositores que de opositores no tienen mucho, pues unos individuos, y yo los conozco algunos son viejos amigos míos, pero ¿qué voy a hacer? Pues? Tampoco quiero excederme, cargarle la mano mucho, porque cada cual, pues, soy un cristiano y nos mandan a los cristianos con la misma vara que mide serás medido, no juzgues a los demás. Entonces, bueno, Doctor, estamos en eso, pues. doctor, si usted tuviese que enviarle un mensaje a María Corina en este momento de tomar una decisión, ¿qué le diría? Bueno, fíjate tú, yo
tengo muchos años que no hablo con María Corina. Pues, teníamos una buena relación, pero bueno, las circunstancias, yo me vine para acá y tal. Pues, entonces no nos hemos comunicado, por lo menos por los canales convencionales. A lo mejor le he mandado y ella me ha mandado mensajes telepáticos y tal. Yo creo que ella está haciendo lo racional, más allá de que nos guste o no nos guste. ¿Te vas a pelear con Trump? No, vale, no puedes pelearte con Trump si es el que te está ayudando. Ella tiene que surfear esa ola. Y bueno, está haciendo lo correcto. Hay mucha gente que también de buena fe cuestiona la intrusión aparentemente del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que también es bueno que lo hagan, porque eso coloca, ejerce también cierta presión para que esta gente que nos está ayudando tampoco se le pase la mano. No es que todo lo que ellos hagan uno va a decir santa palabra, ¿no? Bueno, yo creo que María Corina está haciendo. Yo saqué un artículo hace como 15 días en tono de humor negro, donde decía que Trump le había ofrecido a María Corina el consulado de Riohacha, que está en la frontera más caliente entre Colombia Sí. y Venezuela, que eso fue todo lo que le ofreció Trump a María Corina. No para burlarme de ella, sino para ser gráfico, que bueno, pero ella, en el artículo no había aceptado todavía el consulado, Ahora, pero el no es, trato no es de él no, fácil. sí, pero el trato de él no ha sido el más amigable, ¿no? Bueno, es que una situación totalmente inédita. Por ahí salió Marco Rubio, a quien también, con quien también tenemos gratitud empeñada, a decir que esto se parecía a la transición cuando murió Franco y entonces entró Adolfo Suárez y el rey, hoy emérito y tal y que sé cuándo. Bueno, mira, tendrá un parecido muy lejano porque tú no puedes comparar Franco con todo lo malo que era. Para mi gusto, era un hombre decentísimo comparado con Chávez y comparado con Maduro. Para mí es como, bueno, con todo lo malo que era Franco. Y en todo caso, bueno, yo creo que el movimiento chavista, en realidad, caramba, ha frustrado a la gente que confió en él de buena fe, porque tampoco podemos estigmatizar a todos los chavistas. Pero yo creo que la dirigencia de ese movimiento frustró no solamente a todos los venezolanos, sino a sus propios partidarios. Pero bueno, entonces no es fácil, porque yo lo veo como una situación inédita. Yo no veo paralelos muy plausibles entre lo que sucedió en España y lo que está sucediendo ahora. No lo veo. Además, cuando Adolfo Suárez se encargó como presidente de la transición, no tenía que pedirle permiso a una tercera potencia. Hacía lo que eso no existe en Venezuela. Es distinto. Yo no había visto eso en la historia. Quizás haya habido un caso parecido, pero yo no lo he visto. Doctor, hay, hay primero, hay varias confusiones en todo este juego político y de transición electoral, bueno, social. Hay varias confusiones. Una parte de la solicitud de unirse. Muchos piensan que cuando las personas hablan o los expertos hablan sobre unión, están hablando de unión política. Y cuando la verdad es que se diferencia significativamente la unión política de la unión social. En este momento debemos apostar por una unión social, más no una unión política. ¿Por qué no una unión política? Y es aquí donde algunos divergen y no llegan a un punto de acuerdo, porque el daño que se ha causado de algunos, usted hablaba bien de los señalamientos que tienen los partidos políticos. Algunos actores políticos han tenido parte y forman parte de lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, cuesta mucho decir, vamos a buscar una unión desde lo político. ¿Cree usted que el país está preparado ahorita para buscar una unión social? Bueno, fíjate, yo creo que el movimiento de Chávez eh, quebró uno de los valores que tenía nuestro gentilicio. Nosotros nos actábamos de vivir
en relativa armonía. Siempre hay alguien que son gente que son totalmente pues, detractores y tal, pero en Venezuela nosotros teníamos una líder electoral cada 5 años y después los venezolanos éramos como los rivales Caracas Magallanes. Después ¿por qué se acaba el partido? Los magallaneros y los caraquitas se van a echar palos en una cervecería. Este, y yo, bueno, por ejemplo, en mi caso personal, que nunca fui un dirigente de la estructura de ECA, aunque llegué pues a determinadas responsabilidades. Mira, yo tenía amigos en todos los partidos. Amigos, ¿vale? Amigos, que eran individuos del MAS, de la causa R, de COPEI. Sí, éramos amigos y bueno, y nos queríamos de verdad. Y bueno, eso acabó, pues lo acabó aparentemente. Yo creo que eso es un valor que existe en el gentilicio, que es recuperable. Entonces yo creo que esa unión social se va a dar de manera espontánea cuando se debe dar. Eso tú no lo puedes decretar. Se decreta que los chavistas y los antichavistas, bueno, no, eso no se puede decretar. Y la unión política, bueno, el problema es que cada vez que se ha hecho un ensayo, un intento de unión política, de conciliación, el sector chavista ha usado eso para ganar tiempo. Esos diálogos, ¿cuántos diálogos se han hecho? El último, ese diálogo de Barbados, ¿cuánto tiempo pasó? Y que toda esa pompa con el cual se firmó el acuerdo de Barbados. Fue yo no sé quién de Dinamarca y tal, Noruega y tal, y que ganaron tiempo porque corrieron la arruga de la inhabilitación de María Corina, creo que fue en noviembre o en octubre que se firmó el acuerdo de Barbados, 6 meses y después el tribunal falló en contra, etcétera, y esa historia ya la conocemos. Y entonces, y eso ha sido siempre que han buscado pues ganar tiempo y lo están tratando de hacer ahorita. Estaba de visita en estos días en Caracas ese personaje tan funesto que se llama Rodríguez Zapatero, terciando ya en España se sabe, y hay denuncias concretas que Rodríguez Zapatero se está lucrando con la desgracia compatriota. Tiene abierto procesos, si no criminales, de investigación ante las cámaras, hasta las cortes españolas. Entonces, bueno, pero ahí estaba, aplicando la misma medicina, promoviendo hasta quién va a ser ministro de Relaciones Interiores, y tiene 3 candidatos y tal. Y bueno, entonces lo que están vendiendo o comprando es tiempo. Entonces, ahí está la gran dificultad que tiene María Corina, que guste o no guste, es quien tiene lo más cercano a un liderazgo de la oposición, porque el movimiento que ella encabeza y junto con González Urrutia, bueno, sacó una cantidad importante de votos y no solamente eso, supo demostrar que hubo fraude, porque uno cauta fraude muchas veces, pero búscame las pruebas. Ellos tienen unas actas con unos códigos QR que demostraron con la nube donde están almacenadas el fraude. Pues. Entonces, bueno, ella tiene que, como dije antes, surfear esa ola. Eh, sí. No, Sí. doctor, pensando un poco en lo que usted estaba hablando, eh, ¿es válido las elecciones del 28? ¿Son válidas todavía? Bueno, yo creo que no hay que renunciar a esos resultados. Va a ser difícil, porque hay que también, lo que han llamado realpolitik, va a ser difícil que impongamos esa realidad, que decir, mira, González Urrutia ganó el 28 de julio, vamos a fijar fecha y hora para que tome posesión. Parece que es más viable desde el punto de vista político, no jurídico. Pues es otro discurso como es que, bueno, vamos a llamar a otras elecciones. Pero entonces, ¿cómo serían esas elecciones? Bueno, entonces habría que tomar unas salvaguardas diferentes a las que se tomaron en las del 28 de julio, porque el 28 de julio, por lo menos, esta gente admitió 2 observadurías que tenían cierta autoridad. Hay que recordar que
admitió la Observaduría de Naciones Unidas con un compromiso realmente extraño. La Observaduría de Naciones Unidas se comprometió a hacer su actividad y no divulgar los resultados. Y aceptaron la Fundación Carter, que para los venezolanos traía muy malos recuerdos, Sí. porque resulta que el mismo presidente Carter no tuvo una actuación muy favorable con respecto a los opositores cuando intervino, y entonces el mismo gobierno de Maduro pensaba que la Fundación Carter, un poco izquierdosa para algunos, iba a ser alcahuete de todo lo que pasó ahí. Pues se equivocaron. La misión de las Naciones Unidas, al segundo día que había regresado de Venezuela, ahí estaba en Nueva York, se le filtró el resultado. Sí, Eso no se lo cree nadie, chicos. Eso lo sí, sí, filtraron ellos mismos. claro, Y claro. la señora que fue de la Fundación Carter hasta se puso a bailar con Amoroso. Amoroso, cuando ella lo visitó, se puso a dar unos pasos de baile tipo Maduro y ella le ría las gracias. Y ellos Mm, creyeron que esta señora estaba dominada la misma tendencia, y apenas pisó territorio, llegó a Georgia, donde está la sede, dijo que allá había habido un fraude y tal, y sacó las pruebas de María Corina y tal. sí, Bueno, necesitamos una observaduría y necesitamos a lo mejor alguna fuerza internacional que garantice la ejecutividad de los de resultados, los porque resultados. nada hacemos con que la Fundación Carter o cualquiera diga, sí, ganó fulano, y después estos tipos no entregan otra vez. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, no sé, a lo mejor los cascos azules, a lo mejor otra vez hay que decir al señor Trump que mande sus drones, no Mm, sé, mm, pero tendríamos que tener, eso es como siempre se decía, ¿quién le sale de fiador a los chavistas ahorita? Porque sí, no cumplen las palabras, no lo han cumplido nunca. así es. Entonces están ganando tiempo. Bueno, evidentemente, y María Corina tiene que saberlo, además que tiene gente a su alrededor que no es boba. Bueno, lo que están es ganando tiempo. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer las elecciones? Por ahí salió uno diciendo que dentro de año y medio. Y entonces, ¿de aquí a año y medio? Hay una dinámica que no sabemos para llamar unas elecciones para que la vuelvan a desconocer y otra. Entonces, bueno, esa es la lucha que tenemos que dar. Sí. Bueno, doctor, el tiempo se nos ha acabado. Yo quiero Bueno, agradecerle su participación. Siempre bienvenido a este canal. Y bueno, bueno, muchas gracias. un gusto haber compartido con usted Bueno, estos minutos, mándame el estas horas. enlace para Claro, claro que distribuirlo. sí. Claro que sí. Yo se lo le envié la primera parte y la segunda parte se la envío apenas sea editada. Bueno, Brigitte Sinnen, ya que usted está en Alemania. Guten Abend, guten Abend. Muchas Auf gracias. Wiedersehen, auf Wiedersehen es Auf la cosa. Wiedersehen. Ya. Hasta luego, Hasta hasta luego, luego, doctor. Muchísimas hasta gracias. luego. Hasta Bueno. luego.